vamos a platicar con el fundador de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, con Israel Hurtado, sobre el hecho de que México ya se alista para la presentación de esta asociación que busca pues comenzar a identificar los obstáculos y oportunidades para el uso de este recurso en diferentes sectores del país. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Buenas tardes a Rogelio también. Gracias. ¿Qué es lo que fundamenta la creación de esta nueva fundación y qué es lo que hay atrás de este recurso, el hidrógeno? ¿Qué es lo que se puede hacer con él en la industria y en los negocios en general? Sí, cómo no, Darío. Pues muchas gracias. Primero, qué gusto en saludarlos y comentarles pues que en México pues estamos un poco atrasados en el tema. Yo diría que aún estamos en pañales, digamos, comparados con otros países. Y sí, la idea es crear esta asociación para detonar el hidrógeno en sus distintas facetas, digamos, en sus distintas vías que tiene. Por un lado, pues el hidrógeno se utiliza industrialmente en procesos de fabricación y demás, ya se utiliza actualmente, pero lo que nosotros queremos impulsar es la utilización del hidrógeno verde. El hidrógeno verde pues proviene pues de fuentes renovables y no es contaminante, entonces y puede utilizarse también por ejemplo en movilidad, ¿no? Por eso incluso el otro día comentaba que para el Tren Maya sería una opción viable, porque al principio se comentaba que pues, se podía utilizar del diésel y también un poco electrificar las vías, hacerlo eléctrico. Creo que la opción más viable financieramente y amigable con el medio ambiente sería utilizar hidrógeno verde, y también para movilidad de, por ejemplo, camiones y vehículos. Se puede utilizar en flotillas de taxis, por ejemplo, o en camiones o transporte público también. Y México, como lo decía, pues va atrasado. Para mencionar un dato importante, antier se presentó en Chile la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Es decir, allá van más avanzados, ya tienen una estrategia nacional que es impulsada por el mismo gobierno chileno, y pues lo que se trata es de llegar a utilizar el hidrógeno de muchas maneras. Incluso yo diría que, aunque en México puede ser un elemento a futuro, o es decir, para utilización a futuro, en otras partes del mundo ya es una realidad. Y todo lo demás que se utiliza actualmente como combustible o que se utiliza en procesos industriales y demás, puede en realidad ser ya transicional. Por ejemplo, el gas natural, pues el gas natural va a quedar como un proceso en medio de los combustibles fósiles y el hidrógeno, que es lo que se prevé que se va a utilizar ya en los próximos años en todos los países. Israel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Israel, ¿cómo se coloca la industria del hidrógeno de cara a esta especie de contrarreforma energética que quiere promover la 4T y qué tanto interés hay del sector privado en invertir en estas industrias? Sí, cómo no. Fíjate que a mí me dio mucho gusto, Rogelio, que la semana pasada que compareció la secretaria de Energía, Rocío Nale, mencionó el tema del hidrógeno. Es decir, no hay una barrera actualmente que podamos identificar claramente con respecto al hidrógeno y con respecto a alguna tipo de obstáculo que pudiera generarse. Claro, hay que estar atentos y hay que platicar con la autoridad y con los órganos reguladores, evidentemente, para que el hidrógeno pueda fluir, ¿no? y pueda ser más utilizado. Pero no veo ningún tipo de obstáculo inicial. Claro, la asociación lo que va a hacer es identificar posibles barreras de entrada, pero sobre todo las oportunidades. Creo que lo que se busca es detonar esta industria, y hay mucho interés de empresas a nivel global que ya lo están haciendo en Europa y, como les decía, en Chile.
y también empresas nacionales mexicanas que también quieren apostarle al hidrógeno. De hecho, ya hay por ahí algunos proyectos que van de la mano con, por ejemplo, centrales solares y que podrían, a través de procesos químicos, generar hidrógeno, y este se puede almacenar y entonces ya se pudiera generar energía eléctrica renovable pues las 24 horas del día. Esa es un poco la idea con el hidrógeno. Oye, Israel, ¿y cuáles serían las barreras de entrada a las que te refieres? Pues mira, yo creo que como hay cierto desconocimiento aún en México, en términos generales, tanto en la industria como en el gobierno, o incluso hasta en los órganos reguladores, pues tal vez algo nuevo les pueda llamar la atención y decir, bueno, a ver cómo vamos a regular esto, cómo lo vamos a impulsar, ¿por qué no? Entonces, pues ahí es donde hay que estar muy cerca de las autoridades para mostrarles las bondades y los beneficios que el hidrógeno tiene, y que además pues no es un tema meramente mexicano, sino es un tema global, es un tema que ya se utiliza. Los trenes de hidrógeno ya existen, y también los tractocamiones y la movilidad con hidrógeno. Entonces, yo diría que más bien conviene que México se inserte en esta estrategia mundial de hidrógeno, y incluso algunos países europeos, sobre todo, ya le están apostando al hidrógeno, e incluso tienen algunas subvenciones para la utilización del hidrógeno. Aquí básicamente lo que queremos es impulsarlo y detonar. Por supuesto. Israel, ante el eventual triunfo de Joe Biden en Estados Unidos en las elecciones presidenciales, ¿consideras que sería un detonador para la industria del hidrógeno? Sí, definitivamente, yo creo que sí, mira, porque ante el ya prácticamente, pues sí, bueno, inminente triunfo de Biden, de acuerdo a los resultados que vi de los votos electorales, Biden se ha pronunciado más sobre el uso de las energías renovables, a comparación de Trump, que en algún momento, pues como negó el cambio climático y le apostaba más a los combustibles fósiles. Yo creo que Biden definitivamente traería más impulso a la descarbonización, como se le conoce a nivel mundial, pues estos esfuerzos que se hacen de electrificación, movilidad eléctrica, energías renovables. Creo que él en lo personal impulsaría más eso, y definitivamente creo que pues podría traer por ahí, en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues algunos apoyos por lo menos, o alguna visto bueno, por así decirlo, de proyectos en común entre México y Estados Unidos en tema de hidrógeno. Pues Israel Hurtado, fundador de la Asociación Mexicana del Hidrógeno, vamos a estar muy pendientes de este tema, sin duda muy en boga, muy actual y muy también metido en el debate del uso de las energías renovables. Muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes, Darío, Rogelio, un gusto saludarlos.